¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FutFem. Bienvenidos a un nuevo directo, vamos con un nuevo repaso de la actualidad del fútbol femenino. Gracias por estar acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis aún más contenido me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos FutFem en todas las redes sociales. Recuerdo también las membresías del canal disponibles. Al lado del botón de suscribiros tenéis el botón de uniros como miembros, porque cada vez vamos haciendo más contenido exclusivo para miembros, vídeos exclusivos, juegos, otras ventajas, y va a haber a partir de la próxima semana también un cambio en los contenidos y vais a tener todavía más vídeos, más contenido como miembros del canal. Para empezar, en el día de hoy tengo varios temas apuntados, pero vamos a comenzar por una cuestión más de debate que dejamos comenzada, ¿no? Que apuntamos en el último directo aquí en Twitch, de la que hemos venido hablando durante los últimos meses en cada una de las convocatorias y que creo que da para entrar en mayor profundidad. El tema es el de quién debería ser y quién va a ser, lo que creéis y lo que pensáis que sucederá respecto al puesto de delantera centro, respecto al puesto de 9 en la selección española. Durante estos días, lógicamente, como ha habido parón internacional, como ha habido esos dos encuentros de la selección española ante Portugal, hay menos noticias relacionadas con los clubes. Ahora vuelve la competición, este fin de semana tendremos Liga F, mañana haremos esa previa de la jornada, pero quizás teníamos menos contenido, menos cosas de que hablar, por lo tanto tenemos la opción de hacer un pequeño debate y un pequeño análisis de la situación respecto a la 9 de la selección española, porque hay bastantes opciones, pero creo que ninguna acaba de convencer del todo, ni al público en general, y diría que a Montse Tomé tampoco. Pregunta Alberito si contamos con Edna. Dani dice que menos Salma, que no es 9, la que sea. Hay perfiles diferentes. Hay opciones para querer que vaya una futbolista y no otra. Incluso Alba Redondo, si la metemos ahí, y yo creo que también la tenemos que meter entre la terna de futbolistas convocables o con opciones. De hecho, en este vídeo, en el día de hoy, creo que vamos a hablar de las siguientes futbolistas: Salma Parayuelo, Esther, Cristina Martín Prieto, Alba Redondo, Amayur, Edna Imade, y yo creo que vamos a mencionar también el nombre de Jenny Hermoso. Y como opción para ser la 9 de España en convocatoria, también hemos visto que Montse Tomé le ha dado muchos minutos y ha contado habitualmente con Lucía García. Así que vamos a hablar de todas esas futbolistas, de por qué, lo que puede aportar cada una, las ventajas, las desventajas de cada uno de los nombres y lo que creemos que ocurrirá ya en la siguiente ventana, que la siguiente ventana es en junio, es ya la ventana que te va a dar las que van a ir convocadas a la Eurocopa de Suiza, ¿no? 2025, un mes antes de la Eurocopa, hay los últimos encuentros de la Nations League, que son encuentros importantes porque te juegas el primer puesto. Alberito dice que puede hacer un Excel de pros y contras. De hecho, lo tenía pensado hacer, pero no me ha dado tiempo. Hoy no me ha dado tiempo a prepararlo. Igual para el futuro podemos hablarlo, ¿no? Podemos reabrir el debate según cuando se acerque el momento y los momentos de forma también de las futbolistas, porque es que creo que hay una parte de momento de forma. Vamos a ver primero si Montse Tomé se lleva 3 delanteras o 2. En esta última convocatoria eran 3 delanteras. A Salma Parayuelo, que es, yo creo, la primera opción. Creo que para Montse Tomé, Salma Parayuelo es la opción prioritaria para ser la 9 del equipo. A mí, personalmente,
no es lo que más me acabe de convencer. ¿Por qué? Porque creo que España se va a enfrentar habitualmente ante selecciones que se le cierren mucho, que dejen pocos huecos, ante las que haya que jugar en poco espacio y donde la 9 vaya a tener que pelear mucho con las centrales, ganar esos cuerpeos y moverse fundamentalmente dentro del área y en pocos toques. Salma Parayuelo, siendo una delantera que, vamos a hablar de las ventajas, ya tiene esa experiencia a nivel élite, siendo tan joven, pero es que ya ha sido importante con la selección española en la consecución del Mundial. Con el Barcelona podemos decir que también ha jugado partidos importantes con mayor o menor, mejor o peor resultado, pero los está jugando y esta temporada veremos, ¿no? Pero aparentemente ya empieza a tener esa experiencia en la élite. Y luego, por ejemplo, con la selección española sí que ha estado en momentos importantes y ha marcado goles importantes. Quizás no tanto como 9 de referencia, sino como una opción desde el banquillo e incluso partiendo desde el puesto de extremo zurda. Pero creo que para Monse Tomé también, porque lo que tiene alrededor o lo que para ella es mejor son muchas futbolistas del FC Barcelona y Salma Parayuelo, al fin y al cabo, al ser futbolista del Barça también, digamos que necesitaría menos trabajo para combinar, para entenderse con las que son parte del plan A de la seleccionadora española. A mí es una opción que no me acaba de convencer. Creo que como desventajas, bueno, evidentemente, ventaja también, tenemos que añadir que te da algo diferente, que es una ruptura al espacio que seguramente no te dé ninguna de las otras futbolistas, ya no digo de las posibles 9, sino de la convocatoria. Salma es una jugadora muy rápida y es una jugadora que incluso en 1 contra 1, sin ser una virtuosa con balón en los pies, también te desequilibra, ¿no? Por esa aceleración, por esa potencia que tiene, lo hemos visto en varias ocasiones. Y luego, aunque no sea una 9 goleadora, porque yo creo que no lo es, tiene suficiente gol, yo creo, como para decantar partidos. Ahora bien, para mí no sería mi primera opción, creo que para Monse Tomé lo es. Luego hacemos encuesta, en YouTube en los comentarios me podéis dejar vuestra opinión al respecto, pero yo creo que Salma parte con la confianza de Monse Tomé para ser la 9 de España, para ser la elegida como titular, y luego veremos quién entra como recambio. Fundamentalmente por eso, por su compenetración o mayor compenetración que sus rivales por el puesto, con las que van a ser titulares, con las que juegan habitualmente, y en segundo lugar por su posible amenaza al espacio. Como creo que España no se va a encontrar habitualmente con ese tipo de encuentros, yo preferiría ver a Salma o bien desde el lado zurdo generando esa profundidad, o bien como opción desde banquillo, opción de entrar cuando empieza a haber más espacios, haya más cansancio, una jugadora que te puede romper esa dinámica también. A mí me gustaría más verla en esa opción de jugadora número 12, jugadora que entre para revolucionar partidos. Creo que como 9 le falta todavía presencia en el área, le falta ese juego al primer toque cuando tenga que bajar a recibir, que en principio no debería tener que hacerlo demasiado, y por eso hay otras opciones que para mí no serían las prioritarias. Últimamente hemos hablado de otras dos futbolistas que han entrado, salido, recientemente Esther ha entrado en convocatorias, Martín Prieto digamos que entra y sale. Los datos de ambas jugadoras con la selección española son buenos. Martín Prieto no ha tenido muchos minutos, pero ha visto puerta y además ha producido para la selección española, quizás excepto el último encuentro frente a Portugal, que ya entra con un partido totalmente decidido, pero es que ha llegado incluso a marcar un gol muy importante, y veremos cómo de importante finalmente en esta clasificación para la Nations League. Y Esther González, más o menos lo mismo, se ha tirado un año sin ser convocada con la selección española. Yo no puedo hablar de
el rendimiento de Esther en Estados Unidos, porque no sigo la liga de una manera tan cercana. Pero Esther ha entrado en estos 2 encuentros contra Portugal y ha marcado 2 goles. Ventajas de Esther González. Yo creo que la principal ventaja es que es, desde mi punto de vista, podéis discrepar conmigo, es la delantera con más gol. Es la delantera con más instinto killer de área que tenemos en España. Habrá que ver si Salma Parayuelo da ese paso, si sigue jugando como 9 y se convierte también en una futbolista que tiene media ocasión y acaba enchufándola. Pero creo que la más fiable de cara a portería es Esther. Creo además que Esther González, que ya os digo, para mí sería la elegida como la 9 de España, por lo menos de inicio en los encuentros, también te aporta bastante en labores de presión. Creo que orienta muy bien las presiones y tiene ese desgaste persiguiendo centrales, ¿no? Incomodando centrales. Desventajas. Bueno, para Monse Tomé, que no confía en ella, ya veremos en la próxima convocatoria quién está disponible y si vuelve a ir Esther. Claro, a Monse Tomé le va a pasar como con Martín Prieto, que aunque no le guste, aunque ella tenga 14 futbolistas en mente y de ahí no la vayas a sacar, ese es el puesto que igual, para ser complementaria, más abierto está. Y claro, Esther, después de haber entrado unos minutos en ambos encuentros, en el segundo tuvo más partidos, y haber marcado en ambos, no tienes, digamos, demasiado argumento para dejar de llamarla. La desventaja, se dice muchas veces, es que Esther, fuera del área, produce menos. Y a mí, cuando se aleja, cuando intenta combinar mucho, sí que creo que acaba ralentizando demasiado las jugadas, acaba conduciendo demasiado o acaba eligiendo mal, ¿no? Eligiendo mal entre comillas, porque a mí en una 9 siempre le pido que acabe jugada. Que, bueno, igual hay una opción mejor, pero si te juegas un remate a portería, te lo bloquean o se te va fuera, bueno, al menos finalizaste jugada y generaste esa sensación de peligro, ¿no? Creo que Esther a veces peca un poco de eso, de jugarse remates en posiciones no favorables, pero es que, vuelvo a lo mismo, desde mi punto de vista, España no necesita una 9 que sea media punta, que entre mucho a combinar, y menos si va a jugar con Mariona y Claudia Pina como extremos, como parece ser el caso. Necesita una 9 de mucho desmarque de ruptura, que eso también te lo puede dar Salma Parayuelo, y mucha presencia en el área, ¿no? Y que si llegas a línea de fondo, haya una 9 en punto de penalti disponible para cazar el rechace de la portera o para rematar de primeras. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Podéis, como digo, podéis discrepar. Respecto a Martín Prieto, lo hablamos en el día de ayer. Yo creo que Martín Prieto, el problema que tiene es que se queda un poco a medias de todo, vamos a decir. Porque ni es una 9 de área, a pesar de ser corpulenta, de poderte ganar esos duelos. No es una futbolista que se imponga tanto, por ejemplo, en el juego aéreo. Va a marcar sus golitos, desde luego, va a pelear, va a pugnar con las defensas, pero yo no la considero una 9 de área, ¿no? La considero una futbolista para, o bien, ser referencia para jugar en largo, cosa que España, en principio, no va a necesitar, ya sea para retener balones, para pelear y retener balones y generar segundas jugadas, o bien para lo que no la estoy viendo en la liga portuguesa. Pero lo que veíamos en Costa de Eje, por ejemplo, bueno, en Granadilla en ese momento, era una futbolista a la que buscabas al espacio, buscabas esa pelea con las defensas y que por pura potencia consiguiese desequilibrar partidos. Pero pensando en que si vas a buscarla al espacio, si vas a buscarla en juego directo, quizás en esa faceta Salma sea más rápida y Salma sea más desequilibrante, ¿no? Si es que España puede correr, si es que hay algún equipo que le vaya a presionar arriba o que no se le vaya a meter atrás, que vaya a jugar con una línea adelantada y puedas jugar más directo, buscar más al espacio. Por lo tanto, creo que no debería ser la primera opción si buscas una 9 killer, una 9 tanque, una 9 de área. Y tampoco si buscas una jugadora que te dé más desmarque de ruptura. Simplemente, Cristina Martín Prieto
creo que hay una concepción equivocada de ella, siendo muy buena futbolista, pero creo que hay una concepción respecto a qué tipo de futbolista es, más por sus características físicas que por cómo se desempeña verdaderamente sobre el campo. Y luego creo que podemos añadir también, ahora vamos con el resto, ¿no? Pero podemos añadir a Edna Imade, que yo creo que Edna puede ser la sorpresa entre comillas, ¿no? De hecho, yo pongo aquí a día 10 de abril, salvo que sucedan cosas extrañas, yo pongo mi ficha a que Edna será la elegida como la última de las elegidas en la selección española, ¿no? Ese puesto número 23, vamos a decir, o esa jugadora con la que no cuentas, pero que finalmente entra en la lista. Y no me parecería equivocado. Sí que creo que en 2025 Edna ha bajado el rendimiento, igual que el Granada colectivamente, habría que ver más de dónde parte, ¿no? Si es que Edna está peor y por eso el Granada está peor, o que el Granada está peor y por eso Edna está peor. Pero creo que sí que te da, digamos, el equilibrio entre una futbolista que en el área, por arriba, va bien, que es capaz de imponerse, sin parecerme tampoco una cabeceadora de primer nivel. Pero creo que tiene muy buen salto, muy buen timing y que por ahí tiene sentido convocarla. Y luego te puede dar también ese desequilibrio en desmarque de ruptura. Entonces, por características y quizás por temporada, sin haber visto tampoco a Martín Prieto en Portugal, por ejemplo, que por números está siendo una barbaridad. Pero por temporada, por sensaciones, por crecimiento, por edad también, Edna tendría mucho sentido, ¿no? Esa es una de las ventajas. Que siempre está bien llevarte una 9 que te aporte cosas, que te aporte gol en área y que además esté con la flechita para arriba. Las desventajas son la falta de experiencia, al fin y al cabo. Edna sigue ahí teniendo una carrera en progresión, pero no está jugando tantos partidos importantes, no ha jugado Champions, no ha jugado con la selección española y que no tiene esa experiencia y ese entendimiento que luego habría que probar, porque no puedes de repente, igual en el caso de una 9 sí, ¿no? Porque para una 9 de España, digamos que yo creo que no hay que tener tanto en cuenta el entendimiento con las compañeras, sino la capacidad de movimientos dentro del área y el gol que tenga, ¿no? Y ese instinto y esa capacidad de remate. Pero creo que también es un punto en contra que le puede jugar en contra a Edna Imade, ¿no? Más temas burocráticos, que eso veremos cómo se resuelve. Esto estamos contando con que queda resuelto y Edna es convocable. Más jugadoras que podrían ir convocadas y que yo creo que van a ir convocadas. Bueno, va a ir convocada, es Lucía García. A mí, llamar a Lucía García como 9 suplente, como opción para la delantera del centro de España, me parece un error. Me parece un error porque creo que hay jugadoras que te dan más. Es decir, en las características positivas de Lucía García, yo creo que tenemos que añadirle ese sacrificio sobre el campo, esa capacidad de desmarque de ruptura. A mí me parece que Lucía es una jugadora que te está 90 minutos abriendo huecos en las defensas rivales. Creo que sí que te produce esa capacidad de ruptura y de tener desequilibrio en la última línea. Pero luego, y en labores de presión, ¿no? Es una jugadora que no renuncia a una carrera, pero luego, si tiene que bajar a recibir, es una futbolista limitada, y de cara a portería, ya lo hemos hablado durante mucho tiempo, es una jugadora a la que le falta gol, le falta definición. Ahora bien, en su aspecto positivo, hay que contar que con España su rendimiento no es malo y ha aparecido en momentos importantes y ha marcado goles importantes, o ha tenido asistencias importantes o recuperaciones importantes. Por lo tanto, creo que para ser la 9 suplente no, para ser opción en las 23, a mí, insisto, no me parece tan descabellado, pero más como jugadora de 10 minutos, jugadora de prórroga, cuando el rival está más cansado, para darte ese plus, para darte ese extra, ese sacrificio y esa
ruptura desde banda, ¿no? Porque a España estamos viendo que le falta capacidad en banda, le faltan jugadoras, ya no solo con uno contra uno, que habría que ver si Lucía te da mucho de eso, pero sobre todo con capacidad de tirar desmarques de ruptura, jugar a la profundidad, abrir mucho el campo, llegar a línea de fondo. No sé luego qué elegirá Montse Tomé. Yo creo que Lucía García, además, con esa capacidad que tiene para Montse Tomé de jugar de nuevo, jugar en banda, creo que irá convocada. Yo no tengo... Luego haremos, cuando lleguemos cerca de esas fechas en junio ya hablaremos de quién debería ir y quién debería no ir, y haremos nuestra lista. Me parece que hay casos más claros de jugadoras que no deberían ir o que no tiene demasiado sentido, pero entiendo las reticencias que haya con Lucía García. Hablamos de Alba Redondo y hablamos de Amaiur también. Creo que podemos añadir ambos ejemplos. Alba Redondo creo que te da cosas que no te dan el resto de futbolistas. Creo que de las 9 que estamos hablando es la que mejor entiende el juego colectivo, la que más puede desempeñarse como segunda punta, yo creo. Pero como lo que hemos visto con la selección española es que no ha estado afinada de cara a portería, y no es una futbolista, además, que te vaya a generar tanto en los duelos con las defensas, creo que también se queda un poco a medias para lo que necesita la selección española. Que para las mejores características de Alba Redondo, por ejemplo, seguramente haya mejores futbolistas, y que para lo que no es tan destacable en Alba Redondo, pues lógicamente también hay otras opciones, ¿no? Entonces creo que depende mucho de qué sea lo que prefiere Montse Tomé a la hora de buscar una delantera centro, pero en ningún caso, busque lo que busque, creo que Alba Redondo sería la principal opción. Pensando en momento de forma y exigencia a selección española. Si de repente, de aquí a final de temporada, Alba Redondo lo juega todo, marca 10 goles, pues igual hay que pensárselo, simplemente porque ya hemos visto a Alba Redondo ser una futbolista que en finalización ha tenido esa capacidad y ha marcado muchos goles en Liga F. Claro, no sé si te da, esa es la desventaja o el defecto, como lo queráis llamar, si te lo va a dar en la élite. Si te lo va a dar en un partido en el que estás jugando contra otra selección top, estás empatado y tienes que cambiar a tu 9 porque está muerta físicamente, y si Alba Redondo es la jugadora en la que te fías en decir, metemos una goleadora y nos va a dar el gol de la victoria. Porque seguramente tampoco sea eso, ¿no? Entonces, si en cuanto a perfil no es el perfil idóneo, y si en cuanto a gol tampoco te lo ha dado, entiendo que parte con menos opciones. ¿Cuánta continuidad ha tenido realmente? Dice Alexa, claro, ni la ha tenido, digamos, en el Real Madrid, porque se intercala mucho con Signe Brun. Luego, sí que está marcando goles, al final los datos no son malos tampoco de Alba Redondo, y en la selección no la ha tenido. Pero claro, es que no la está teniendo nadie, y hay otras futbolistas que sin esa continuidad sí que te han dado ese gol, sí que te han dado esa capacidad de desequilibrio. Y Alba Redondo yo creo que ha quedado muy marcada por la anterior ventana, ¿no? Por la cantidad de ocasiones claras que falló. Mientras que, por ejemplo, Martín Prieto y Esther, con la misma continuidad o la misma nula continuidad, te han aportado más, y sigues teniendo la opción de Edna. Camon dice, le pasa como a Salma, necesita 1000 ocasiones, pero Salma tiene otras virtudes que ella, ¿no? Sí, iríamos un poco en esa misma línea, ¿no? Y además creo que Salma, con la selección, también ha tenido partidos de cantarlo ella. Entonces creo que Salma por eso es la primera opción. Tampoco me parece una opción fiable, ¿no? Santi dice, Martín Prieto y Esther con poco te dan lo que se pide. Si lo que se pide es presencia en área, es
gol es fiabilidad de cara a portería, creo que te lo dan más que Alba Redondo. Y si lo que se pide es más juego por fuera, más desmarque de ruptura, primero, creo que España ni pide eso, y si te da más ruptura, creo que Salma Parayuelo ahí es mejor. Y diría que Amaiur, que es otra a la que tampoco hemos visto tanto en contexto selección española últimamente, porque cuando entró de repente, sí, contra selecciones menores, pero marcó goles con selección española. Con esta Real es complicado de medir. Para mí está siendo una de las mejores de la temporada de la Real Sociedad, y en los momentos en los que no ha estado disponible es cuando estamos viendo una peor Real Sociedad, ¿no? Y Amaiur creo, y esto es opinión personal, creo que sí que tiene gol. Creo que sí que es una futbolista con capacidad de finalización, pero no sé cuánto depende de momento de forma, mentalidad en ese tramo de temporada. Por eso no la descarto, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si Amaiur de repente, de aquí a final de temporada, que veremos, ¿no?, la ves enchufadísima y le ha dado puntos a la Real Sociedad, yo no descarto que pudiera ir. Pero me pasa lo mismo que con Alba Redondo. Creo que se queda un poco a medias, siendo una futbolista que también es hábil en el desmarque, también es una jugadora que te genera mucha opción de desborde, mucha opción de desmarque de ruptura. Creo que está por probar su rendimiento en máxima élite, y que luego puede depender de rachas. Entonces por ahí creo que se puede ir quedando sin opciones. Y por último, creo que está descartada, pero creo que podemos contar a Jenny Hermoso aquí. Porque si estamos hablando de otras futbolistas, Jenny Hermoso no es una 9 de referencia, lo hemos hablado 1000 veces. Igual no iría ni siquiera como 9, sino que iría como jugadora interior. Pero en caso de necesitar, vamos a poner el caso, ¿no?, una futbolista que te entre mucho en contacto con balón, que te juegue como falsa 9, que te juegue como media punta, que vas a buscar dos extremos que te vayan a la profundidad, cosa que no va a hacer España, pero pensando en ese contexto, más luego otra jugadora que en el área, cuando la vemos, es que sí que tiene ese gol, sí que tiene esa capacidad. Jenny Hermoso, la cuestión es que su estilo de juego no es ese. Su estilo de juego es entrar mucho en contacto con balón, a veces ralentizar excesivamente las jugadas. Creo que la otra desventaja, la otra crítica que puede haber sobre Jenny Hermoso, que yo en esta no me puedo mojar, es sobre cómo aceptar un rol secundario, ¿no? Si va a estar metida, enchufada, aportando al equipo verdaderamente, sabiendo que igual no va a ser titularísima. Pero yo no la veo una opción descabellada. Yo no me la llevaba, insisto. Pero depende de lo que vaya a buscar Monse Tomé y de qué vaya a preferir. Porque al final, ya llevarte 3 nueves ya es una 9. Solo juega una. Y la una es Salma. Vale, puedes pensar, te llevas 2 porque Salma, aunque vaya a jugar de 9, la estás contando como extremo también. Desde mi punto de vista, creo que va a ser Salma, Esther y Lucía García. ¿Por qué? Porque a Lucía la puedes meter en la derecha, porque a Salma la puedes meter en la izquierda, y porque Esther es la que te da esa presencia en área, ¿no? Esa 9 goleadora. Pero claro, habiendo dejado a Esther fuera durante un año por motivos que ella sabrá, porque tampoco creo que las que estaban yendo estuvieran en un estado de forma muchísimo mejor, tengo cierta duda. Lo que me parece claro es que Martín Prieto no va a ir. Me parece evidente, por todas las decisiones que ha tomado Monse Tomé, que a Martín Prieto se la está llevando. Primero, porque está viendo bajas, porque no está pudiendo contar con todas las que quiere. Y segundo, porque, en cierto modo, no tiene manera de dejarla fuera. Pero que si tiene opción de dejarla fuera, Martín Prieto no va a ir convocada. Y tampoco me parece erróneo per se. Pero estamos viendo que esa opción de delantera suplente o titular, porque para mí sería titular. Pero esas opciones en la delantera, creo que para la entrenadora no hay ninguna que
le convenza al 100%. Y hay otras posiciones en las que pasa lo mismo, ¿eh? Tera Vieira no está disponible, Patrick Jarros la titular. ¿Quién es la suplente? Maite Zubieta en teoría, ¿no? No, la suplente es Laia Aleixandri. Si Laia Aleixandri no va a jugar como central, o pruebas a Mariona Caldentey ahí. Y Maite Zubieta, pues que vaya convocada y vaya de paseo a mirar, a conocer países en Europa. ¿Aportará a nivel vestuario? Pues seguramente sí. Y para ser futbolista 23, pues perfecto, ¿no? Pero que verdaderamente no confía en ella, igual que no confía en ninguna otra lateral, que no sean las dos que se está llevando. Bueno, ya hablaremos, ¿eh? Tampoco es que nadie use a las 23, dice Camón. Luego en el torneo igual no. Pero creo que lo conveniente, especialmente en determinado tipo de encuentros, es haber hecho alguna prueba y luego te puede no convencer y no jugar con ellas. Pero es que tampoco lo hemos visto habitualmente, ¿eh? Tampoco lo hemos visto en general. Y tener un plan B más o menos claro y al que le hayas dado confianza, por lo menos sí, eso sí que lo estamos viendo. Ya no digo 23, pero es que Montse Tomé, podemos hacer la lista aquí con unas cuantas dudas y otras cuantas que van a ir pero no van a tener minutos. Al final hay 14 futbolistas en las que confía, 15, pongamos. Hay 15 futbolistas en las que confía Montse Tomé. El resto, pues bueno, entiendo que para ser la cuarta central, pues puede haber un casting bastante abierto, porque tampoco hay muchas diferencias, porque tampoco va a jugar en principio, pero hay posiciones mejorables y en las que se podía haber buscado una alternativa, no sé si mejor, porque al final habrá que verlo. Tampoco es que España esté en un momento de exhibición en todas las posiciones, pero por lo menos saber quién entrará si se lesiona una del 11 de gala. Ahora mismo no sabemos y reubicará posiciones antes que haber buscado otra alternativa. Bueno, hablamos de más temas. Hoy va a ser directo largo, ya lo estoy viendo, me he extendido más de lo que pensaba en esta primera parte, así que quizás en YouTube ya empiece a distribuirlo de la manera que tengo pensado para partir de la próxima semana, ¿no? Que es el tema principal, hacerlo un poquito más largo, que sea ese vídeo el que esté disponible para todos y que luego el resto de temas relacionados con el fútbol femenino se queden para miembros del canal de nivel 2 o superiores, y que el directo completo, es decir, con la presentación, con el final del directo hablando de otros temas, con la música que ponemos de fondo, ese se quede para miembros de nivel 3 y para suscriptores aquí en Twitch. Nada más, hasta aquí el directo de hoy. Gracias a todos por haber estado acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, recordad, dejad vuestro like en el vídeo, suscribíos al canal, activad las notificaciones y si queréis aún más contenido, seguidme en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos FutFem en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.